Ranchero solitario rompe las cadenas de una virgen en una subasta. La plataforma de madera crujió bajo las botas del subastador mientras arrastraba a otra alma para pujar. Pero esta vez, algo era diferente. Esta vez, Thaddeus Blackwood haría algo que lo cambiaría todo. La chica estaba allí de pie con la tela rasgada, las muñecas atadas con grilletes de hierro que le habían dejado la piel en carne viva. Sarapina no podía tener más de 19 años, con ojos que reflejaban más fuego que miedo. La multitud de hombres se apretujaba más, sus escaleras hambrientas arrastrándose sobre ella como insectos. Levantó la barbilla aún más, negándose a inclinarse. «¿Cuánto oferto por este fino espécimen?», bramó el subastador, su voz cortando el calor de la tarde. Joven, intacto y lo suficientemente fuerte para el trabajo de campo u otros propósitos. La risa onduló entre la multitud. Ese estaba de pie al fondo, sus manos curtidas agarrando la barandilla de madera de la cerca hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Había venido al pueblo por provisiones. No por esto, pero algo en el desafío de la chica le recordó a alguien que había perdido hacía mucho tiempo. 50 pesos, gritó un hombre gordo con un chaleco manchado. 75, llamó otro, dando un paso al frente con una sonrisa cómplice. La puja subió más alto. La respiración de Sarapina se aceleró, pero mantuvo la vista fija en el horizonte más allá de la multitud como si pudiera desear desaparecer en las montañas distantes. Su mandíbula se tensó cuando un hombre con dientes faltantes hizo un gesto tosco hacia la plataforma. 200, la voz que cortó el ruido era profunda y firme. La multitud se giró para ver quién había hablado. Thaddeus dio un paso al frente, su sombrero negro proyectando sombras sobre su rostro lleno de cicatrices. Era alto y de hombros anchos, vestido con un sencillo uniforme de trabajo que no podía ocultar la fuerza que había debajo. La gente del pueblo susurraba entre ellos. Todos conocían a Blackwood. Todos sabían que vivía solo en la finca más grande en 80 kilómetros. Todos sabían que no venía a subastas. 200 a la vez. El subastador se detuvo, esperando otra puja. El hombre gordo negó con la cabeza y retrocedió. Otros lo imitaron. Nadie quería desafiar a Thaddeus Blackwood cuando tenía algo en la cabeza. 2 veces. Vendido a Thaddeus Blackwood por $200. La multitud comenzó a dispersarse, algunos quejándose de la oportunidad perdida. Thaddeus se dirigió a la plataforma y entregó un fajo de billetes sin contarlos. El subastador abrió las cadenas de Sarapina con dedos temblorosos, visiblemente nervioso por la transacción. Cuando el hierro se le cayó de las muñecas, Sarapina miró directamente a Thaddeus por primera vez. Sus ojos verdes escudriñaron su rostro, intentando leer sus intenciones. Él extendió la mano para ayudarla a bajar de la plataforma. ¿Sabes montar?, preguntó en voz baja. Ella asintió, observándolo todavía con cansancio. Bien, nos vamos. Pero mientras caminaban hacia su caballo, ninguno de los dos notó a la mujer de negro que observaba desde el otro lado de la calle. Ninguno de los dos la vio montar su propio caballo y cabalgar con fuerza hacia las montañas, y ninguno de los dos podía imaginar lo que se desataría por ese polvoriento camino al amanecer del día siguiente. El trayecto hasta el rancho de Thaddeus se extendía a lo largo de 24 kilómetros de terreno accidentado. Sarapina iba sentada detrás de él en su enorme semental, con las manos agarrando el cuerno de la silla en lugar de su cintura. El silencio entre ellos era denso, lleno de preguntas no formuladas y pensamientos cuidadosamente guardados. ¿Por qué?, preguntó finalmente al coronar una colina con vistas a un vasto valle. No hubo respuesta inmediata. Su rancho se extendía bajo ellos como un reino de hierba y ganado. La casa principal se alzaba robusta e imponente, construida de piedra y madera para resistir cualquier adversidad. ¿Por qué?, respondió él, aunque sabía exactamente a qué se refería. ¿Por qué por mí? Podrías tener a cualquier mujer en 3 condados. ¿Por qué gastar $200 en alguien que ni siquiera conoces? Detuvo el caballo y giró ligeramente en la silla.
Tal vez no quiera a ninguna mujer en 3 condados. Sarapina estudió su perfil. La línea dura de su mandíbula, la forma en que sus ojos parecían contener un viejo dolor. ¿Qué quieres de mí? ¿Trabajo? Nada más. Su voz era firme, decisiva. Necesito ayuda con la casa, los animales. A cambio, recibirás comida, refugio y protección. Ese es el trato. Y si me niego, eres libre de irte. Pero señaló hacia el paisaje vacío que los rodeaba. Es un largo camino a cualquier parte, y hay cosas peores que yo aquí. Cabalgaron el resto del camino en silencio. Al acercarse a la casa, Sarapina notó lo bien cuidado que estaba todo a pesar de que Thaddeus vivía solo. Las cercas estaban rectas. Las puertas del granero colgaban rectas. E incluso el gallinero parecía recién pintado. La ayudó a bajar del caballo. Sus manos, con cuidado de no. Para quedarse. Hay una habitación al fondo. Tiene su propia entrada. Querrás lavarte y cambiarte de ropa. Señaló con la cabeza un bulto atado a su silla de montar. Encontró algunas cosas que podrían caber. Dentro de la casa, Sarapina se sorprendió por la limpieza y el orden. Todo tenía su lugar, desde los libros cuidadosamente alineados en los estantes hasta las ollas colgadas en filas precisas. Pero se sentía vacío, como un museo de la vida de alguien más que un hogar. Perteneció a mi esposa, dijo Thaddeus en voz baja, al verla examinar un chal de mujer sobre una silla. Murió hace 3 años. Calera. La revelación explicó la cuidadosa conservación. La forma en que se movía por el espacio como un fantasma, temeroso de tocar algo. Sarapina tocó la tela suavemente. ¿Cómo se llamaba? Elena. La palabra salió áspera, como si no la hubiera pronunciado en voz alta en meses. Lo siento. Asintió una vez y se dio la vuelta. Tu habitación está al otro lado de esa puerta. Hay agua y jabón para lavarse. La cena es al atardecer. Solo en la pequeña pero cómoda habitación. Sarapina finalmente se permitió respirar. Examinó la ropa que él había traído. Un vestido sencillo, ropa interior y botas resistentes, todo de buena calidad, todo elegido con cuidado. Empezó a comprender que, fuera lo que fuese Thaddeus Blackwood, no era el monstruo al que temía. Pero mientras se lavaba la suciedad y el miedo de la piel, no podía evitar la sensación de que alguien vigilaba la casa. A través de la pequeña ventana, vislumbró movimiento en los árboles lejanos. Sus dedos se dirigieron instintivamente a la pequeña bolsa de cuero escondida bajo su viejo vestido. Lo único que había logrado mantener en secreto a pesar de todo. La bolsa contenía más que monedas. Contenía una verdad que podría cambiarlo todo sobre quién era ella y por qué había estado realmente en esa subasta. Una verdad que traería jinetes atronadores a través del valle antes de otro atardecer. Afuera, Thaddeus estaba en su porche, su instinto gritando que algo se avecinaba, algo grande. El amanecer amaneció en el valle como una advertencia carmesí. Thaddeus estaba de pie junto a la ventana de su cocina, con el café enfriándose en sus manos mientras observaba horizonte. Algo lo había mantenido despierto toda la noche, una sensación en la que había aprendido a confiar durante sus años luchando en guerras lejanas. Sarapina salió de su habitación con el vestido azul que él le había proporcionado. Le sentaba a la perfección, transformándola de un premio de subasta asustado en algo completamente distinto. Se movía con una gracia que hablaba de educación, de una vida muy diferente a la que esa plataforma había sugerido. Te levantaste temprano, dijo, aceptando la taza de café que le ofrecía. No podía dormir. Él asintió hacia la ventana. Estamos a punto de tener compañía. Una nube de polvo distante se elevaba desde el camino de montaña, creciendo a cada minuto. La mano de Sarapina se apretó alrededor de su taza de café, sus nudillos se pusieron blancos. Eso notó la reacción de inmediato. ¿Sabes quién es?, dijo. No era una pregunta. Antes de que pudiera responder, el estruendo de cascos llenó el aire de la mañana.
No uno o dos jinetes, sino docenas. Llegaron por la cresta como un ejército, y a la cabeza cabalgaba una mujer vestida de cuero negro, con su plata el cabello ondeaba tras ella como una bandera de batalla. Magdalena Cross, susurró Sarapina. Y el nombre tenía el peso de una leyenda. Thaddeus había oído las historias. Magdalena Cross, la viuda que convirtió un campamento minero en un imperio. La mujer que se ganaba la lealtad de todas las colonas en un radio de 160 kilómetros. La que llamaban la madre de hierro de los territorios. Los escritores rodeaban la casa con precisión militar. 40 mujeres, todas armadas, todas con la expresión severa de quienes habían sobrevivido cuando la supervivencia parecía imposible. Algunas eran jóvenes, otras de pelo castaño, pero todas parecían capaces de matar a un hombre con las manos desnudas si fuera necesario. Magdalena desmontó y caminó hacia el porche con la confianza de quien nunca ha perdido una pelea. Tenía más de 50 años, pero se movía como una mujer de la mitad de su edad, cada paso calculado y seguro. Thaddeus Blackwood, gritó, su voz se oyó con facilidad por todo el patio. Tenemos que hablar. Thaddeus salió al porche, con la mano apoyada con indiferencia en el cinturón de su pistola. Señora Cross, estás muy lejos de tu territorio habitual. ¿Yo? Sonrió, pero no había calidez en su sonrisa. Depende de cómo definas el territorio. Esa chica que compraste ayer nos pertenece. Sarapina apareció en la puerta detrás de Thaddeus, con la barbilla levantada en desafío. No pertenezco a nadie. La expresión de Magdalena se suavizó un poco al verla. Niña, llevas 6 meses desaparecida. ¿Tienes idea de lo que hemos pasado intentando encontrarte? ¿Desaparecida? Thaddeus miró a las dos mujeres. ¿De qué estaba hablando? Sarapina contuvo la respiración. El secreto que había guardado. La verdad que había ocultado estaba a punto de romper el frágil fragmento de la mañana. Su mano se movió instintivamente hacia la bolsa de cuero bajo su vestido. Díselo, Sarapina, dijo Magdalena con dulzura. Dile quién eres realmente. Las 40 mujeres detrás de ella observaban en silencio, con las manos cerca de sus armas. Thaddeus sintió que el mundo se movía bajo sus pies. Todo lo que creía saber se desmoronaba como arena. No soy solo Sarapina, dijo la chica en voz baja, apenas un susurro. Soy Sarapina Cross, la hija de Magdalena. La revelación la golpeó como un rayo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que vino después. El silencio se extendió por el rancho como un alambre tenso, a punto de romperse. Eso miró fijamente a Sarapina. Sarapina al otro lado, mientras las piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba resolviendo encajaban de repente. Tu hija, dijo lentamente, con la voz ronca por la incredulidad. La que desapareció de la caravana hace 6 meses. La que todos decían que estaba muerta. La mirada de Magdalena no se apartó de su rostro. Muy viva, como puedes ver. La pregunta es, ¿cuáles son tus intenciones con ella? Thaddeus sintió el peso de 40 pares de ojos sobre él. No eran mujeres cualquiera. Eran las viudas e hijas de hombres que habían construido el territorio con sangre y sudor. Habían sobrevivido a las incursiones indias, a los saltadores de caminos y a los duros inviernos que mataban a hombres adultos. Cada uno había elegido seguir a Magdalena en lugar de volver a casarse o regresar al este. Mis intenciones, dijo con cautela, eran darle trabajo y techo, nada más, por $200. Una de las mujeres más jóvenes intervino, con la mano apoyada en el rifle. Los hombres no pagan esa cantidad de dinero por una ama de llaves. Sarapina dio un paso al frente, con voz firme a pesar de la tensión. No sabía quién era yo. Solo veía a alguien que necesitaba ayuda. Magdalena observó a Thaddeus con ojos calculadores. ¿Es cierto, señor Blackwood? Gastaste $200 por pura caridad. La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Thaddeus pensó en mentir, en darles la respuesta simple que esperaban, pero algo en la expresión de Sarapina lo detuvo.
No, dijo en voz baja. No fue caridad. Me recordó a alguien que conocí, alguien que necesitaba ayuda que nunca llegó. Elena, dijo Sarapina en voz baja, con un intercambio de comprensión. Magdalena notó el intercambio y su expresión cambió ligeramente. Perdiste a tu esposa hace 3 años. No pude salvarla de la chalera, pero sí. Señaló a Sarapina y se detuvo. Por una vez, podía hacer algo bien. La confesión abrió una grieta en el muro de tensión. Algunas mujeres bajaron ligeramente las armas, reconociendo el dolor de la pérdida que unía a todos los supervivientes de la frontera. Madre, dijo Sarapina, acercándose a Magdalena. Ha sido amable conmigo. Me dio mi propia habitación, mi propia entrada. No me ha pedido nada, y sin embargo, aquí estás con el vestido de una muerta. Las palabras fueron como una bofetada. Sarapina bajó la mirada hacia la tela azul, consciente de repente de lo que significaba llevar la ropa de la esposa perdida de Thaddeus. Le di esa ropa porque la suya estaba arruinada, dijo Thaddeus, con la voz cada vez más dura. Si quieres ver algo malo en la decencia humana básica, es tu decisión. Si fueras Thaddeus, ¿qué harías? ¿Mantenerte firme y arriesgarte a una pelea con 40 mujeres armadas o entregar a Sarapina para mantener la paz? Cuéntenme en los comentarios. Necesito saber qué bando eligen, porque lo que Thaddeus decida a continuación determinará si vivirá para ver otro atardecer. No la devolveré, dijo finalmente, dirigiendo su mano hacia su arma. Es libre de elegir por sí misma. El clic de 40 martillos al ser retirados resonó por el patio como el sonido de la muerte misma. Pero antes de que alguien pudiera disparar, Sarapina sacó la bolsa de cuero de debajo de su vestido y la levantó en alto. «Esperen», gritó. «Hay algo que todos deben ver». Abrió la bolsa y vertió su contenido en la palma de su mano. No son monedas, sino algo que hizo que Magdalena se quedara sin aliento y diera un paso atrás. Algo que lo cambió todo una vez más. Pepitas de oro. Más de una docena. Cada una del tamaño del pulgar de un hombre. Pero no cualquier oro. Oro con las distintivas vetas verdes que provenían de un solo lugar en todo el territorio. La mina prohibida. La que llevaba 2 años cerrada tras el derrumbe que mató a 17 hombres. El que Magdalena Cross había jurado que nunca volvería a abrir. ¿De dónde sacaste esto?, susurró Magdalena, pálida. La voz de Sarapina era apenas audible. Del hombre que me secuestró. El que ha estado trabajando la mina en secreto. El que viene por mí ahora mismo. Las pepitas de oro brillaban en la palma de Sarapina como joyas malditas. Magdalena las miró con el horror de quien ve fantasmas resurgir de la tumba. Todas las mujeres del patio sabían lo que significaban esas vetas verdes. Conocían la sangre que se había derramado por ese oro en particular. Jeremiah Caín. Magdalena respiró. Y el nombre cayó como una maldición. Esa serpiente asesina sigue viva. Thaddeus había oído las historias. Jeremiah Caín, el capataz de la mina que ignoró las advertencias de seguridad para que el oro siguiera fluyendo. Cuando la mina se derrumbó, 17 hombres buenos murieron aplastados bajo toneladas de roca. Caín desapareció esa misma noche, llevándose consigo los registros y mapas de ubicación de la mina. Me encontró en la caravana, dijo Sarapina, con la voz temblorosa por la rabia contenida. Dijo que era un predicador ambulante que ofrecía un salvoconducto. Para cuando me di cuenta de lo que realmente era, ya estábamos en lo profundo de las montañas. ¿Y escapaste?, preguntó una de las mujeres más jóvenes, con el rifle aún apuntando a Thaddeus, pero con la atención fija en Sarapina. Me mantuvo en una cabaña cerca de la entrada de la mina. Me hizo cocinar y limpiar mientras él trabajaba en los túneles por la noche. Dijo que ganaría suficiente dinero para comprar 100 mujeres como yo. Los puños de Sarapina se apretaron alrededor del oro. Pero encontré su debilidad. Magdalena se acercó, con la mirada penetrante y llena de interés. ¿Qué debilidad? La avaricia.
No pudo resistirse a mostrarme cuánto oro había sacado. Presumía de ello todas las noches. Así que empecé a tomar pedazos uno a uno, escondiéndolos en esta bolsa. Cuando finalmente se desmayó lo suficientemente borracho, tomé su caballo y eché a correr. Pero terminaste en la subasta, dijo Thaddeus. Las piezas del rompecabezas se encajaron. ¿Cómo? El caballo me arrojó cerca del asentamiento. Estaba medio muerto de frío cuando esos comerciantes me encontraron. Dijeron que podía pagarles mi deuda, pero su voz se endureció. Tenían otros planes, así que me pusieron en venta. El sonido de un trueno lejano resonó por el valle, pero no había nubes en el cielo. Todas las cabezas se volvieron hacia las montañas, donde se alzaba una nueva nube de polvo. Esta era más pequeña que el ejército de viudas, pero de alguna manera más amenazante. «Ya viene», susurró Sarapina. De alguna manera me siguió. La expresión de Magdalena pasó de la preocupación maternal a algo más frío, más peligroso. ¿Cuántos hombres lleva consigo? Quizás 8 o 10 vagabundos y asesinos que contrató con oro robado. Pero madre, la voz de Sarapina se quebró. No viene solo por mí. Sabe que me llevé el oro y sabe que puedo guiar a la gente de vuelta a la mina. Matará a todos aquí para guardar su secreto. El ejército de viudas volvió sus armas hacia los jinetes que se acercaban. Su anterior conflicto con Thaddeus, olvidado. Los enemigos comunes tenían una forma de crear extrañas alianzas. «Podemos contenerlos», dijo Magdalena, revisando su rifle. 40 mujeres en buenas posiciones contra 10 hombres al descubierto. «No», dijo Thaddeus en voz baja. «Esta es mi tierra, mi lucha ahora. Tú la compraste, no sus problemas», respondió Magdalena con brusquedad. «Yo compré su libertad. Eso incluye liberarse de él». Eso bajó del porche, con la mano en el arma. «Además, no conoces a Jeremiah Caín como yo». Sarapina y Magdalena lo miraron fijamente. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sarapina. «O sea, yo estuve allí el día que se derrumbó la mina. Fui yo quien intentó impedir que abriera ese último túnel». Esa voz era sombría por los viejos recuerdos. «Y fui yo quien lo dejó escapar cuando debería haberle disparado por la espalda». Los escritores coronaron la colina, y a su cabeza escribía un hombre cuyo rostro estaba grabado a fuego en las pesadillas de Thaddeus. Jeremiah Caín había venido a cobrar lo que creía suyo. Y esta vez, nadie tendría escapatoria. Jeremiah Caín bajó de las montañas cabalgando como la muerte a caballo. Incluso a la distancia, Thaddeus pudo ver la cara llena de cicatrices del hombre. El resultado de los fragmentos de roca del derrumbe de la mina que deberían haberlo matado. Detrás de él cabalgaban 9 hombres que parecían haber salido arrastrándose del mismísimo salón del infierno. Hombres buscados, supuestos saltadores y asesinos que habían encontrado empleo en la retorcida operación de Caín. «Vaya, vaya», gritó Caín cuando su grupo se detuvo a 50 yardas de la casa. Thaddeus Blackwood seguía haciéndose el héroe después de todos estos años. «Caín». Thaddeus dio un paso adelante, con la mano cerca de su arma. «Deberías haberte quedado muerto». «Muerto». Caín rió. Un sonido como rocas crujiendo entre sí. «Se necesita más que un pequeño derrumbe para matar a Jeremiah Caín. Aunque me hizo considerablemente más feo». Tocó las cicatrices retorcidas que recorrían el lado izquierdo de su cara. «Pero también me hizo considerablemente más rico». Magdalena se movió para pararse junto a Thaddeus. Su rifle listo. «Te superan en número, Caín. Date la vuelta y regresa al agujero del que saliste arrastrándote». Magdalena se enfadó. La sonrisa de Caín se ensanchó. «La famosa madre de hierro. Qué apropiado que estés aquí. Tu hija ha sido una gran compañera estos últimos meses. Yo nunca fui tu compañera». Sarapina escupió desde el porche. «Fui tu prisionera». «Semántica, querida. La cuestión es que te llevaste algo que me pertenece».
Sus ojos se fijaron en la bolsa de cuero que ella tenía en las manos. Y he venido a recogerla contigo. No pertenece a nadie, dijo Thaddeus, con la voz cargada de violencia. De hecho, sí. Verás, tengo una factura de compraventa aquí mismo. Caín sacó un papel arrugado de su abrigo. La compré limpiamente a esos comerciantes. Claro, tuve que matarlos después para mantener el secreto, pero los negocios son los negocios. La confesión casual del asesinato provocó escalofríos en el grupo. No eran hombres con los que se pudiera razonar ni comprar. Eran depredadores que solo entendían la fuerza y la violencia. Esto es lo que va a pasar, continuó Caín, con voz seria. La chica viene conmigo, con todo el oro que robó. A cambio, no quemaré este lugar con todos dentro. Y esto es lo que va a pasar, respondió Magdalena, alzando el rifle. O te darás la vuelta y te irás a caballo, o te enterraremos donde estás. Los hombres de Caín se desplegaron en formación practicada, con las armas desenfundadas. El ejército de viudas respondió de la misma manera, creando un punto muerto mortal en el rancho. 9 armas apuntando a 10 hombres. Pero Thaddeus sabía que la cantidad no siempre importaba en un tiroteo. ¿Sabes cuál es tu problema, Blackwood?, dijo Caín, y su voz se oyó con facilidad en el tenso silencio. Eres demasiado honorable para tu propio bien. Igual que el día que me dejaste escapar de esa mina en lugar de dispararme por la espalda. No volveré a cometer ese error. ¿Verdad? El rostro marcado por las cicatrices de Caín se contorsionó en algo parecido a una sonrisa. Dime, ¿cuánto sabes de tu nueva invitada? ¿Mencionó por qué estaba realmente en esa caravana? Eso le hizo sentir un nudo en el estómago. ¿De qué estás hablando? Estaba huyendo de casa. Blackwood robó las joyas de su madre y una considerable suma de dinero para financiar su pequeña aventura. ¿Verdad, Sarapina? Todas las miradas se posaron en Sarapina, cuyo rostro palideció. La bolsa de cuero temblaba en sus manos mientras luchaba por encontrar las palabras. ¿Es cierto?, preguntó Magdalena en voz baja, con la voz apenas controlada. Se le quebró la voz a Sarapina. Quería ver el mundo más allá de nuestro asentamiento. Tomé algunas cosas para pagar mis gastos. Iba a devolver el dinero en cuanto encontrara trabajo. La confesión fue como un puñetazo. El rifle de Magdalena se inclinó ligeramente, y Thaddeus sintió que algo se quebraba en su interior. La chica que había rescatado, la inocente que había protegido, cargaba con su propia carga de robo y engaño. Así que ya ven, dijo Caín con satisfacción, no es la pequeña víctima que todos creían, solo una ladrona común que mordió más de lo que podía masticar. Pero cuando la verdad se apoderó del grupo como polvo, ocurrió algo inesperado. En lugar de alejarse de Sarapina, el ejército de viudas cerró filas a su alrededor. En lugar de abandonarla, Thaddeus se acercó al porche. No importa lo que haya hecho antes, dijo con firmeza. Importa lo que le pase ahora. Y fue entonces cuando Jeremiah Caín cometió su error fatal. Asumió que la confianza rota significaba determinación rota. Asumió que los héroes decepcionados simplemente se irían. No podría haber estado más equivocado. ¿Sabes lo que pienso?, dijo Magdalena, su voz cortando la tensión como una cuchilla. Creo que una chica que roba joyas para ver mundo es muchísimo más valiente que un hombre que asesina a 17 trabajadores por oro. El ejército de viudas murmuró su acuerdo. Las armas seguían apuntando a los hombres de Caín. Eso provocó una oleada de respeto por la Madre de Hierro. Entendió que las personas no se definen por sus peores momentos, sino por cómo afrontan las consecuencias. Conmovedor, Caín se burló. Pero los sentimientos no cambian los hechos. La chica es mía por derecho de compra y la tomo sobre mi cadáver. Thaddeus dijo que eso se puede arreglar. La mano de Caín se movió hacia su arma.
Pero primero, déjenme endulzar el trato. Ya ven esa mina en la que he estado trabajando. No es la única. Hay 3 pozos más, todos conectados, todos ricos en oro. Más riqueza que la que todo este territorio jamás ha visto. Sacó un estuche de cuero con mapas y lo levantó. La ubicación de cada veta, cada túnel, cada pasadizo secreto, con un valor superior al que cualquiera de ustedes podría gastar en 10 vidas. Todo suyo a cambio de una ladrona. Varias viudas intercambiaron miradas. Tanto oro podría asegurar su futuro, mantener a sus hijos, garantizar que nunca más tuvieran que depender de nadie. Era el tipo de oferta que podría cambiarlo todo. ¿Qué dicen, damas?, insistió Caín. ¿Independencia financiera para el resto de sus vidas? ¿O una chica que ya ha demostrado que no es de fiar? El silencio se prolongó lo suficiente como para que la duda se apoderara de ellas. Thaddeus vio a algunas mujeres vacilar, calculando lo que ese oro podría significar para sus familias. Incluso Magdalena parecía estar considerando la oferta. Pero entonces Sarapina hizo algo inesperado. Abrió la bolsa de cuero y vertió las pepitas de oro robadas en el suelo, a sus pies. «Cógelas», dijo, y su voz resonó con claridad en el patio. «Toma cada pieza. No quiero oro cubierto de sangre. No quiero riquezas acumuladas sobre las tumbas de otros». Miró directamente a Caín, con sus ojos verdes brillando desafiantes. «¿Quieres saber lo que aprendí en tu cabaña? Aprendí que algunos precios son demasiado altos. Que hay cosas que importan más que el dinero, la comodidad o incluso la supervivencia». «¿Cómo qué?», preguntó Caín con voz burlona. «Como poder mirarse al espejo. Como saber la diferencia entre el bien y el mal. Como entender que quienes te apoyan cuando todo va mal valen más que todo el oro del suelo». La chica que temblaba en la plataforma de subastas había desaparecido. En su lugar estaba una mujer que se había enfrentado a lo peor de la humanidad y había elegido ser mejor que ella. «Palabras bonitas», dijo Caín, «pero no detendrán las balas». Bajó la mano hacia su arma. Pero antes de que pudiera retirar el cuero, ocurrió algo extraordinario. Todas las mujeres del ejército de viudas avanzaron al unísono, alzando sus armas al unísono. 40 voces hablaron al unísono. «Inténtalo». El simple desafío cargaba con el peso de 40 tragedias diferentes. 40 historias de pérdida y supervivencia. 40 razones para luchar por algo más grande que ellas mismas. Estas mujeres habían perdido a sus esposos, hijos, padres, hermanos. Habían enterrado a sus hijos y reconstruido sus vidas desde las cenizas. No les quedaba nada que perder y todo por lo que luchar. Los hombres de Caín se removieron nerviosos, conscientes de repente de que se enfrentaban a algo más peligroso que la simple cuestión numérica. Se enfrentaban a mujeres que ya habían sobrevivido a lo peor que la vida podía ofrecer. Pero Jeremiah Caín nunca se había distinguido por su sabiduría, y desde luego no iba a demostrarla ahora. El rostro marcado de Caín se contorsionó de rabia al darse cuenta de que su influencia se había desmoronado. ¿Crees que me importa tu pequeño ejército de viudas? Tengo dinamita en esas alforjas suficiente para volar todo este lugar por los aires. Entonces perderías a la chica y el oro, señaló Thaddeus con calma. Tal vez, pero a veces hay que quemar un bosque para plantar árboles nuevos. Los ojos de Caín tenían el brillo salvaje de un hombre sin nada que perder. Última oportunidad, Blackwood. Entrégala o todos morirán. Thaddeus miró a Sarapina, de pie, orgullosa, en su porche con el vestido de su difunta esposa. Pensó en Helena, en las decisiones que había tomado y en las que no, en los 17 hombres buenos que murieron por su misericordia 3 años atrás. «No», dijo simplemente. La palabra desencadenó una explosión de violencia. Caín sacó su arma con la velocidad de un asesino profesional, pero Thaddeus ya se movía. Los 2 hombres dispararon simultáneamente,
sus balas cruzándose en el aire como relámpagos mortales. Los disparos estallaron en el rancho mientras el ejército de viudas se enfrentaba a los hombres de Caín. Pero este no era el tiroteo caótico de aficionados. Estas mujeres habían sido entrenadas por la pérdida y curtidas por la supervivencia. Se movían con precisión, cubriéndose tras abrevaderos y postes de cercas, y sus disparos daban en el blanco con una precisión mortal. Tata sintió la bala de Caín clavándose en sus costillas mientras se agachaba tras los escalones del porche. Su propio disparo había alcanzado al hombre de la cicatriz en el hombro, haciéndolo girar, pero sin derribarlo. La sangre oscurecía la camisa de Caín, pero aún tenía el arma en la mano. «Deberías haber aceptado el trato», gritó Caín por encima del fuego, intentando alcanzar sus alforjas donde aguardaba la dinamita. Magdalena apareció junto a Thaddeus, con su rifle humeando. 3 de sus hombres han caído, pero va por los explosivos. Thaddeus vio a Cain tambaleándose hacia su caballo, con un brazo colgando inerte, pero la determinación lo impulsaba a avanzar. Si llegaba a esas alforjas, todos morirían. Thaddeus se levantó de su escondite, ignorando las balas que zumbaban junto a su cabeza. Caín, el hombre de la cicatriz, se giró, buscando la dinamita con la mano sana. El tiempo se detuvo mientras Thaddeus apuntaba con cuidado, sabiendo que solo tendría un disparo. En ese instante de tensión, pensó en las últimas palabras de Helena, en los 17 hombres que murieron en la mina, en el coraje de Sarapina al desperdiciar oro de sangre. Algunos errores no se podían deshacer, pero otros sí se podían compensar. Thaddeus disparó. La bala impactó en el centro de Jeremiah Caín, atravesándole el pecho y derribándolo como una piedra. La dinamita se desprendió de sus dedos inertes, rodando inofensivamente por el polvo. Los pistoleros restantes, al ver caer a su líder, arrojaron sus armas y alzaron las manos en señal de rendición. El silencio inundó el rancho como un manto. Salía humo de los cañones de las armas, y el aire olía a pólvora y justicia. 3 de los hombres de Caín yacían muertos, los demás heridos, pero vivos. Ninguna viuda del ejército había resultado gravemente herida. Sarapina corrió hacia Thaddeus, con las manos revoloteando sobre la sangre que se filtraba por su camisa. «Estás herido. Viviré». La miró a los ojos verdes, viendo en ellos una fuerza que no había estado presente en la plataforma de subastas. «La pregunta es, ¿qué pasa ahora?». Se acercó Magdalena, enfundando su rifle. «Ahora enterramos a los muertos y decidimos qué hacer con esos mapas de minas». Sacó la funda de cuero del cuerpo de Caín y la levantó. «Esta cantidad de oro podría cambiarlo todo para nuestro pueblo. Pero es dinero manchado de sangre, como dijo Sarapina». «Luego sellamos las minas», dijo Sarapina con firmeza. «Todas para siempre. Hay riquezas que no valen la pena. Es mucho dinero del que renunciar». Una de las viudas más jóvenes dijo: «Dinero del que te pasarías la vida intentando limpiar la sangre», respondió Magdalena. Le entregó los mapas a Thaddeus. «Tu tierra, tu elección». Thaddeus tomó la funda y se dirigió a la hoguera donde había quemado las sábanas de Helena enferma hacía 3 años. Sin dudarlo, arrojó los mapas a las llamas. El cuero prendió enseguida, y en cuestión de minutos, la ubicación de las minas de sangre de Caín no era más que ceniza y humo. «Algo debería quedar enterrado», dijo. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el valle, el ejército de viudas se preparaba para volver a casa. Su negocio había terminado. Su hija estaba a salvo y se había hecho justicia. Pero Magdalena se quedó allí, observando la interacción entre Thaddeus y Sarapina. «¿No irá contigo?», preguntó en voz baja. Sarapina miró a Thaddeus y luego a su madre. «Tengo que tomar una decisión. Puedo volver a la vida de la que huí o puedo construir algo nuevo aquí, algo honesto». «¿Y usted, señor Blackwood?», preguntó Magdalena, ¿listo para tener un compañero de verdad en lugar de solo ayuda contratada? Thaddeus miró a la mujer que le había enseñado que el coraje tenía muchas formas,
que la redención era posible incluso para ladrones y cobardes, que algunas luchas valían todo lo que uno tenía para dar. Creo que a Elena le habría gustado, dijo simplemente. 6 meses después, Thaddeus Blackwood se casó con Sarapina Cross en una ceremonia a la que asistieron 40 mujeres armadas y la mitad del territorio. Construyeron una vida basada en la honestidad, el trabajo duro y el entendimiento de que todos merecían una segunda oportunidad. Las minas permanecieron selladas. Algunos tesoros que aprendieron valían más que el oro. Con ella, verían la puesta de sol pintar de rojo las montañas y sabrían que habían elegido correctamente. A veces, las mejores cadenas para romper son las que te atan a tu pasado. A veces, el mayor tesoro es el coraje de empezar de nuevo. Y a veces, un ranchero solitario y una chica fugitiva pueden encontrar exactamente lo que necesitan el uno en el otro.